Entonces vamos a conversar con Martín Cuellar, quien es abogado laboralista, para conocer si es que se están vulnerando los derechos del trabajador, en este caso informal. ¿Cómo está? Bienvenido al programa. Muy buenos días. Muy buenos días, Carla. Muchas gracias por la invitación para poder, como especialista en la materia, dar algunos puntos de vista. En principio, ¿se está vulnerando el derecho del trabajador, en este caso informal, la persona que se dedica a limpiar parabrisas? Considero que no, porque el derecho al trabajo. Claro, pero al restringir esta actividad que es informal, como muchos de los empleos que lamentablemente se dan en nuestro país, que estamos alcanzando un poco más del 80% de la informalidad por distintos motivos, pero muchas personas pues se dedican a este oficio, el restringirlos, ¿qué es lo que harían? ¿A qué se dedicarían? Efectivamente, el comercio ambulatorio en general es el tubo de escape del desempleo que hay en el Perú, sobre todo después del contexto COVID. Por lo tanto, no podemos simplemente creer que con un decreto de alcaldía o con una ordenanza municipal esto se va a solucionar de la noche a la mañana. En mi opinión, esa no es la solución. La solución pasa también porque las municipalidades se reúnan todas bajo el liderazgo de la Municipalidad Metropolitana de Lima y empiecen a aplicar la ley orgánica de municipalidades, que, entre otras cosas, les da la obligación de trabajar por el tema del empleo, cómo gestionar el empleo en base a investigaciones, a estadística, a data. Por ejemplo, he escuchado de que alcaldes dicen hay que empadronar a los trabajadores que limpian los parabrisas. Eso debió hacerse antes del COVID, señores. No esperar que fallezca una persona producto de una riña o conflicto para recién decir vamos a empadronarlos como si fuese la gran solución al problema. Personas que necesitan trabajar, ¿no? Y se pueden hacer muchas actividades en base a experiencias como, por ejemplo, ¿no? En Gamarra, en la Municipalidad de La Victoria, hubieron ordenanzas municipales que hicieron posible que se controlara el comercio ambulatorio. Posibilidad de empadronar a estas personas dedicadas a este servicio de limpiar parabrisas. ¿Eso no le da un velo de legalidad, de formalidad? Lo mismo que ocurrió en su momento con los colectiveros, que es un trabajo informal que pone muchas veces en peligro a los ciudadanos, pero se pretendía formalizarlos o darle este velo a través precisamente del empadronamiento. Vamos a ir, por favor, le hago esa consulta, vamos a ir con la respuesta en breve, pero tengo que ir con un tuit de último minuto por parte del Ministerio Público. Lo tenemos en pantalla, señala lo siguiente: el Ministerio Público logró que el Poder Judicial declare infundada la apelación de Pedro Castillo contra la resolución que rechaza la cuestión previa que pretendía anular el proceso judicial por los presuntos delitos de rebelión y conspiración, alegando la inexistencia de antejuicio político. Ojo con ese detalle, porque debido precisamente a estos presuntos delitos de rebelión y conspiración es que el expresidente Pedro Castillo se encuentra pagando una prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Así que en cualquier momento vamos a ir con las reacciones con respecto a la decisión por parte del Ministerio Público y del Poder Judicial. Bien, vamos a retomar la entrevista con el doctor Martín Cuellar, que le había dejado la pregunta hecha con respecto a de que si esta iniciativa de empadronar de alguna forma no formaliza o no da a entender una presunta formalización de una actividad que es informal. No, considero que no, son dos cosas diferentes. La municipalidad, dentro de las facultades y prerrogativas que la ley le da, tiene todo el derecho de poder salir a las calles, observar, tomar nota, pedir información para tener un registro actualizado de cómo se va dinamizando la economía después del COVID en cada distrito. Y obviamente las personas, los vecinos, tienen la obligación de colaborar con los trabajos de investigación y registro que hagan los gobiernos locales. Obviamente, la meta tiene que ser que ese sector informal es necesario, validades no solamente tienen que ver por parques y jardines, seguridad ciudadana y pistas y veredas, sino que también tiene que ver por el tema del empleo en su distrito, el tema de la educación, el tema de la salud mental en el distrito donde hay un gobierno municipal. Entonces,
acá hay que hacer un trabajo conjunto para poder de alguna manera contrarrestar y controlar esta violencia que se Ujú. siente cada vez más en las calles, porque ese es realmente el diagnóstico, ¿no? Que no hemos sido capaces de advertir la violencia que se ha ido acumulando y generando durante el contexto COVID y que va a continuar y que sigue continuando y que tiene que ser de alguna manera estudiado y controlado, pero no solamente con normas, sino también con políticas públicas, con estrategias conjuntas para de alguna manera despertar la mente de la comunidad sobre estos temas. Claro, y es importante también creo que aclararle al ciudadano que efectivamente esto puede sonar o puede tener alguna especie de impacto, pero hay que ver si existe la logística para realizar esta fiscalización. ¿Hay la suficiente cantidad de policías para estar en cada paradero, vigilando que se cumpla, que no estén estas personas ejerciendo este tipo de actividades? ¿Hay suficientes serenos? ¿Hay suficientes fiscalizadores? Porque si no, simplemente esto parece ser letra muerta, pero quería hablar acerca de la situación de los migrantes que han llegado a nuestro país de forma ilegal y que se dedican a este servicio. ¿Qué derechos le asisten a estas personas? Bueno, definitivamente en un contexto internacional tenemos que ser todos conscientes que hay derechos fundamentales, estemos aquí o estemos en otro continente. Pero lo que tenemos que aprender, respondiendo a tu pregunta, es que tiene que haber una coordinación permanente entre lo que diga el gobierno nacional y los gobiernos regionales y municipales. Porque no es normal que un gobierno nacional diga, ingresen al Perú, puertas abiertas, sin tener el debido control mínimo para las personas que vienen al Perú, sobre todo si vienen con antecedentes penales, el gobierno nacional para que obviamente se tomen las precauciones del caso, así como a nosotros cuando viajamos al extranjero nos piden papeles, requisitos, datos, información, obviamente el Perú también dentro de los tratados tendrá que hacer valer sus derechos para poder garantizar de alguna manera la seguridad de sus habitantes. Y por último, como esto se ha formado un debate, hay personas que sí consideran que digamos, el decretar esta prohibición viola los derechos fundamentales a la libertad de trabajo. Usted señala que eso no es así, pero en todo caso, un trabajador informal, en este caso los que se dedican a limpiar parabrisas, ¿podrían emprender una acción legal contra el municipio? Bueno, un decreto de alcaldía está dentro de lo que la ley orgánica de municipalidad le faculta a un alcalde. También están las resoluciones de alcaldía. Desde el punto de vista legal, este decreto de alcaldía tiene un sustento normativo. Ujú. Obviamente, cuando una norma considera a algún ciudadano o grupo de ciudadanos que es inconstitucional, es ilegal, obviamente tiene los mecanismos que establece el Código Procesal Constitucional, ¿no? Pero me parece que no es, digamos, la respuesta. La respuesta es que las municipalidades no se queden solamente en el tema reactivo de ser bomberos capaces del incendio del momento a raíz de una muerte, sino que empiecen a coordinar entre ellas, que no se dispare una antes que la otra, sino que el tema del empleo, el tema de una cultura de respeto entre las personas sea una prioridad en la agenda política de las municipalidades este año 2023. Muy bien, muchísimas gracias por esa entrevista. Muy amable, ha sido con nosotros Martín Cuellar, abogado laboralista. Muchas gracias. Buen día. Gracias, muy amable. Gracias.